El libro no es la reescritura de la tesis. Yo en mi caso hice la tesis doctoral, la hicimos ahí con María Celia, trabajamos literatura y medios en su momento. Sí, es una consecuencia de ese trabajo, pero el libro yo lo pensé desde cero, como en un formato libro, tratando incluso de liberarme un poco de ese registro más pesado, más académico. Eso hay que ver después si finalmente se logró o no, pero desde un comienzo la idea fue hacer un pequeño libro, que pudiera pensar en un lector incluso más amplio que el lector que por ahí uno tiene en la cabeza cuando escribe una tesis doctoral. Digo que es una consecuencia porque, bueno, la investigación fue derivando hacia estos temas que en un principio yo ni siquiera tenía en el radar. Cuando nosotros empezamos a pensar en literatura y medios, yo tenía en la cabeza sobre todo la televisión, ¿no? Trabajamos televisión y después apareció ese tándem TV-web, ¿no? Es decir, yo tenía como una cabeza un poco siglo XX, y de hecho los primeros capítulos de trabajo en el vínculo de literatura y televisión, en literatura impresa, en libros, en una idea de literatura más clásica. Si bien no aparece ahí la categoría posmodernidad y lo que sea, pero un sentido de literatura más reconocible, ¿no? Tal como nosotros la estudiamos en la carrera. Y conforme fue avanzando la investigación, aparece el mundo digital y aparecen estos experimentos tan rupturistas y tan complicados de ser leídos, que a mí me complicaron un poco la existencia, ¿no? O sea, no es la zona que a mí en un comienzo más me interesaba, pero sí es una zona que activa problemas que me interesan mucho y que tienen que ver con la contemporaneidad. Es decir, o sea, mi horizonte es pensar el presente en algún sentido, y estos experimentos son los que me llevaban hacia un lugar más propicio para hacer ese trabajo. Entonces, yo la instancia postdoctoral, yo tuve beca de CONICET y beca postdoctoral, la doctorado y la postdoctoral, la hice en base a literatura digital, haciendo la afiliación con algunos experimentos estéticos de la década del 60, ¿no? De estéticos en un sentido amplio, lo cual se abrió ahí al mundo del arte visual, del arte performático. Se me fue abriendo la investigación. Eh, y bueno, hoy yo no tengo financiamiento de CONICET, pero ese financiamiento me sirvió para tener un caudal de materiales con los cuales seguir trabajando. Sí, el libro lo hice, lo terminé de escribir con una beca creación del Fondo Nacional de las Artes, que también agradezco, porque bueno, un poco también lo que pensamos con la entrevista de Carolina, esto el vínculo entre el sistema científico y las universidades, y también cabría pensar en cómo seguir investigando cuando uno no tiene financiamiento fuerte de CONICET. Obviamente no es tan sencillo, es un trabajo que se hace de otra manera, y también ese no financiamiento de CONICET, paradójicamente a mí, eh, o sea, por supuesto que es más complicado de producir, pero me sirvió para decir, voy a escribir un libro un poco liberado de algunos registros, ¿no? Que vamos, insisto, después hay que ver si eso finalmente está logrado, porque yo estoy reseteado en el registro académico. Entonces a mí me cuesta salirme en un modo ensayístico de la referencia bibliográfica, del trabajo con la fuente, bueno, de toda esa cuestión que hace a la investigación. Pero bueno, el libro, entonces, en la investigación de la literatura digital, a mí lo que me pasó es que muchos textos insinúan este vínculo entre literatura digital y capitalismo, capitalismo informacional, capitalismo financiero, pero no del todo desarrollado. Entonces, lo que yo intenté hacer es leer una serie de textos sobre economía desde una perspectiva cultural, que son algunos, tienen cierta densidad, y tratar de pensar el vínculo entre literatura y economía, que es un vínculo peligroso en algún sentido porque se puede volver muy determinante o determinista, en la línea de la famosa ecuación marxiana de base y superestructura, ¿no? Que es como una tentación pensar en términos de base y superestructura. Bueno, pensar capitalismo financiero y literatura digital con ese esquema es problemático por todos lados, porque de hecho la noción de base aparece reconfigurada a partir de la fase especulativa del capitalismo. Entonces a mí lo que me sirvió para revisar esa ecuación y tratar de pensar ese vínculo desde un lugar que no sea tan determinante fue el trabajo clásico de Raymond Williams de marxismo y literatura, donde él revisa desde el marxismo esa ecuación, y la discute y la pone en cuestión,
y construye algunas categorías alternativas que son en algún punto más blandas, pero que habilitan a este cruce entre economía y cultura, economía y literatura, economía y arte, ¿no? Como por ejemplo la idea de correspondencia. Entonces, a partir de ahí, a mí se me allanó un camino para establecer un cruce. La idea del libro es ir y venir, ¿no? Pensar la literatura digital y el capitalismo financiero alternativamente, ir y venir, y que esos cruces por momentos se den de la manera más natural posible. Esa fue mi idea, y bueno, hay que ver finalmente que el resultado, ¿no? Pero bueno, eso ya queda para una segunda instancia.